Hola, profes y directivos docentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. Y hoy, de manera muy especial, le damos la bienvenida no solamente a 120 docentes, a 12 directivos que nos acompañan siempre muy juiciosos, sino también a todos los líderes de las entidades territoriales certificadas que hoy nos acompañan y que se están preguntando, al igual que nosotros, cómo lograr que nuestro territorio haga parte de la red latinoamericana de educación STEM. Pues el webinar de hoy se titula ¿Cómo proyectar la conformación de un territorio STEM? Es decir, pasar de iniciativas de aula a un ecosistema de innovación. Ese es un tema muy importante. Por eso lo abordaremos en 2 encuentros. Hoy desarrollaremos la primera parte, donde comprenderemos las bases para proyectarnos como un territorio STEM. ¿Qué es eso de ser un territorio STEM? ¿Qué implica? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo iniciar este camino? Y luego en una segunda parte profundizaremos en cómo consolidar esta apuesta para proyectarnos como territorio STEM en Colombia y en Latinoamérica. Recuerden que este espacio hace parte de la ruta de formación del programa de cualificación docente STEM más IA de la Fundación Celsia en alianza con la Fundación Gestión Educativa y la Secretaría de Educación de Palmira. En este proceso nos vamos a hacer 2 preguntas, incluso 3 preguntas muy importantes. 1, ¿cómo pasamos de proyectos institucionales a una visión de territorio? 2, ¿qué implica convertirnos en un territorio STEM? Y 3, ¿qué oportunidades se abre al dar este paso, al declararnos territorio STEM? Porque avanzar hacia un territorio STEM abre una gran posibilidad y es integrarnos a un ecosistema, a una red de más de 31 territorios en Colombia y más de 51 territorios en Latinoamérica. Todos impulsados por una fundación que vamos a conocer en estos 2 espacios que se llama Fundación Internacional Siemens Stiftung, donde nuestras experiencias pueden tener visibilidad y conexión internacional. Hoy nos acompaña para ello la doctora Sandra Elvira Ruiz Castillo. Ella es PhD en educación, magíster en políticas y gestión de sistemas educativos y ha sido consultora de organismos internacionales del Ministerio de Educación, coautora de todo el enfoque STEM en Colombia y asesora justamente de la fundación que les nombré hace un ratico. Ha sido asesora de la Fundación Siemens frente a la red STEM en Latinoamérica. Entonces, por eso, antes de iniciar, recuerden que si usted no ha accedido a otros contenidos que tenemos en el marco del programa, no se preocupen. Pueden acceder a través de este código QR y allí llegará un espacio donde usted se podrá poner al día de todos los contenidos que tenemos en el marco de ese programa para ustedes. Entonces, bienvenida Sandra. Una vez más, estamos listos para iniciar con este webinar que se llama ¿Cómo proyectar la conformación de un territorio STEM? Del aula al ecosistema de innovación. Un cordial saludo, queridos colegas, docentes, directivos. Para mí es un gusto compartir este nuevo espacio con ustedes, asociado con todo lo que ha sido el ejercicio de innovación y fortalecimiento de nuestras prácticas educativas alrededor del enfoque STEM con inteligencia artificial. En este momento vamos a empezar a hacer un ejercicio de proyección, un ejercicio de escalamiento de cada una de las buenas prácticas, de las lecciones aprendidas que hemos venido consolidando en los últimos meses, no solo como grupos de trabajo, sino también como instituciones. Y sobre todo pensando que cada uno de los esfuerzos y cada una de las iniciativas que colectivamente han venido transformando esas prácticas y esos ejercicios de aprendizaje y de enseñanza con los estudiantes va a permitir también irradiar los territorios, irradiar las comunidades y generar más y mejores impactos a nuestro alrededor. En esta ocasión nos convoca empezar a dimensionar cómo cada uno de los elementos que hemos venido trabajando en el programa de cualificación docente en STEM más IA termina siendo todo un ejercicio que además de lo que hemos venido desarrollando en las demás reuniones y en las demás instancias de encuentro, nos lleva también a identificar de qué manera cada una de estas iniciativas que no solo impulsa Celsia, que impulsa también la Fundación Gestión Educativa, termina impactando las dinámicas y termina impactando esa toma de decisiones a la luz de cómo cada uno
de esos grandes esfuerzos puede generar transformaciones locales a nivel regional y, ¿por qué no?, en otros espacios territoriales de nuestro municipio o nuestro departamento. Y es por ello que nosotros en esta ocasión queremos compartir con ustedes unos grandes elementos que van a ser también factores de inspiración de cómo transformar el municipio de Palmira como un territorio STEM. La gran apuesta de los territorios STEM comenzó en el 2021, liderado por el Ministerio de Educación Nacional, y fue una gran apuesta de innovación educativa que permitió generar no solo acuerdos, sino también proyecciones a corto y mediano plazo. Y sobre estos territorios STEM, que actualmente ya son 30 territorios que tenemos a nivel de Colombia, pues se han venido gestando también dinámicas, oportunidades, distintas líneas incluso para poder circular esos aprendizajes, esas experiencias significativas de las que hemos venido dialogando en otros espacios que hemos tenido la posibilidad de compartir. Entonces, aquí es importante hacer un poco de contextualización. Y es que todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos también movilizando a nivel institucional está ocurriendo en otros departamentos, están ocurriendo también en otros países de Latinoamérica. Y aquí es muy importante también destacar la función que está cumpliendo una entidad que se llama la Fundación Internacional de Siemens Stiftung, y es una organización que moviliza, es una organización que también está acompañando a esos distintos y diversos territorios STEM en Latinoamérica para que cada una de esas prácticas, de esas grandes apuestas de transformación y de estos grandes impactos que queremos tener, no solo en los territorios, sino también en las comunidades, pues empiece a generar no solo unos procesos de sensibilización, sino también unos procesos de participación cada vez más nutrida, más significativa, con actores y con organizaciones de nuestro territorio. Entonces, sobre este ejercicio de contextualización es muy importante reconocer que actualmente a nivel de Latinoamérica tenemos 50 territorios STEM, están distribuidos en distintos países, está claramente Colombia, está también Bolivia, está Argentina, está Chile, y es allí donde empieza a surgir justamente esta gran intención de empezar a circular esos aprendizajes, empezar a circular cómo cada una de las iniciativas de innovación pueden convertirse en factores que inspiren, que movilicen, que conecten a otros actores en otras instancias y en otras latitudes de nuestra región. Pero sobre todo, fue una gran oportunidad para generar unos lazos, no solo el sector educativo, no solo entre nosotros como docentes, directivos, con los estudiantes, con padres de familia, con los miembros de la comunidad, sino también empezar a tejer vínculos, alianzas, sinergias estratégicas con actores de otros sectores, justamente hablando un poco desde el ámbito tecnológico, el cultural, el comunitario, el empresarial. Y en esa gran, llamémosla así, red de conexiones que empezó a generarse, se fueron constituyendo los territorios STEM como grandes escenarios de transformación donde cohabitan, como dice allí explícitamente, cada una de estas intenciones, cada uno de estos objetivos compartidos y los grandes desafíos que nosotros tenemos a nivel institucional, a nivel local, incluso a nivel territorial, empiezan a ser leídos de manera compartida, de una manera mucho más integral, mucho más holística, y eso hace que los territorios STEM sean una gran apuesta, no solo a corto, sino a mediano plazo, para que efectivamente esas metas, esos objetivos, esos grandes retos de transformación que nosotros tenemos localmente se puedan materializar y comiencen a generar no solo logros y resultados específicos, sino también impactos que empiezan a tener una incidencia cada vez mayor. Entonces, desde esta perspectiva, quiero justamente compartir con ustedes en este espacio cada uno de los elementos que pueden ser un factor justamente de análisis, de debate, un ejercicio también reflexivo de construcción conjunta de cómo podemos llegar a constituir el municipio de Palmira como un territorio STEM
y cómo a través de esos diálogos que podemos empezar a desarrollar con 30 territorios más que tenemos en el contexto nacional, podemos empezar a generar también esas redes para circular no solo los aprendizajes, los desafíos, los logros, las victorias tempranas, sino también cómo podemos empezar a generar proyectos conjuntos, apuestas articuladas con otros territorios STEM para que cada una de estas enseñanzas y cada una de estas transformaciones que hemos venido no solo consolidando, sino que hemos venido madurando a lo largo de los últimos meses, pues tengan también la posibilidad de ser enriquecidas desde la perspectiva de otros colegas distribuidos a lo largo de la geografía colombiana. Entonces, ¿qué es importante tener acá muy presente? A lo largo de esta sesión vamos a empezar a identificar cuáles son esos pasos, ideas muy generales, unas grandes invitaciones que quiero compartir con ustedes en esta ocasión para empezar a rastrear qué elementos, qué sellos tan particulares queremos destacar de este proceso de innovación, de este proceso de crecimiento y de transformación a la luz del enfoque STEM más IA, cómo cada uno de estos aprendizajes que ustedes han venido desarrollando con sus comunidades, con los estudiantes, con los padres de familia, se convierten en insumos para poder proyectar cómo el municipio de Palmira se puede declarar un territorio STEM. Ahora bien, ¿qué es importante tener en cuenta? Cada uno de los elementos que vamos a empezar a identificar han sido también construcciones conjuntas lideradas por la Fundación Siemens Stiftung y sobre todo cada una de las apuestas, y por ejemplo en mi caso que también hice parte de los autores que construyeron estos referentes que también los hemos venido no solo rastreando, documentando, los hemos estado consultando a lo largo de toda la ejecución del programa. Cada uno de estos elementos nos da justamente una pauta, nos dan ideas para poder estructurar y para empezar a generar esa ruta que nos podría llevar a una declaratoria del municipio de Palmira como territorio STEM. Dicho esto, entonces vamos a comenzar a dialogar sobre dos grandes elementos importantes y es hablar sobre la visión de lo que implica construir un territorio STEM. Vamos a hablar sobre ese trabajo en red que se empieza a consolidar, a concertar también con esos actores y esas organizaciones locales interesadas en aunar justamente este tipo de esfuerzos. Y en una segunda parte, vamos también a destacar qué tipo de elementos, qué tipo de escenarios y de procesos de aprendizaje colectivo vamos también a empezar a dinamizar justamente para que el territorio se vuelva un lugar de experiencia, un lugar de oportunidades, un lugar de proyección de nuevas y mejores metas que permita ese crecimiento conjunto y mancomunado determinado en esas declaratorias de un territorio STEM. Y finalmente, vamos a hacer también una reflexión sobre qué tan importante es el monitoreo y la evaluación cuando queremos formular un territorio STEM, cuando queremos ir rastreando y sistematizando de manera más rigurosa y más detallada esas buenas prácticas, esas experiencias significativas, para que sean la base, no solo para tomar nuevas decisiones, sino también para tener esas buenas prácticas o esas experiencias como antecedentes frente a lo que podríamos llegar a escalar en otros proyectos o en nuevas iniciativas que quisiéramos formular. Entonces, cuando hablamos de los territorios STEM, hablamos sobre estas 4 grandes dimensiones y sobre esas dimensiones vamos a ir destacando distintos procesos, llamémoslo como distintas acciones, que no solo nos van a permitir concretar esas ideas, materializar esas iniciativas, sino también nos van a permitir generar esas conexiones cada vez, llamémoslos más flexibles, de cómo empezar a detectar escenarios, situaciones, eventos, problemáticas relevantes y que son de un interés compartido con distintos actores que terminan siendo justamente esos gestores, esos impulsores para no solo movilizar la declaratoria de un territorio STEM, sino también gestionar las acciones que lleguen a determinarse
como los grandes elementos que se quieren impulsar justamente a la luz de esa declaratoria. Entonces, vamos a ver cómo un territorio STEM, además de ser un entorno flexible, empieza a tener un enfoque mucho más sistémico, empieza a tener unas miradas mucho más integrales, empieza a abordar unos retos de territorio que trascienden un poco esos muros institucionales y que permiten hacer unas lecturas del contexto, del entorno, de las comunidades. Y es allí donde volvemos a destacar este gran lema que nosotros, llamémoslo así, reflexionábamos desde nuestro día uno con toda la ejecución del programa, y es: tenemos que volver cada una de nuestras instituciones una organización social de puertas abiertas que transforma realidades y que genera impactos positivos no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Sobre esa premisa, partir de un enfoque cada vez más sistémico, mucho más documentado, mucho más enriquecido por las interacciones y las alianzas que podemos empezar a consolidar, nos da una mirada también más intersectorial. Entonces, cómo desde el componente educativo, desde esta dimensión del sistema educativo, empezamos a generar esas sinergias con el sector tecnológico, el cultural, el empresarial, el comunitario, y sobre esa lectura incluso, incluyendo también este gran componente ambiental que terminó liderando la gran mayoría también de esas iniciativas que ustedes quisieron poner en marcha para transformar esas realidades educativas, integrando el enfoque STEM más inteligencia artificial, empieza también a darnos un gran escenario de adaptación, un ejercicio también donde empezamos a identificar con más detalle distintas necesidades, empezamos a organizar incluso acciones, tiempos, esquemas, incluso para poder hacer rastreos de logros, de resultados, de esos hallazgos o el logro de esos grandes hitos que nosotros logramos planear cuando ponemos en marcha una iniciativa o un proyecto con enfoque STEM. Dicho esto, entonces lo más importante es empezar a identificar que dentro de las oportunidades que nos abre esa declaratoria de los territorios STEM están justamente generar unos grandes propósitos que se empiezan a analizar, que se empiezan también a consolidar y a concertar, uno para tener unas transformaciones con una visión mucho más estratégica. Entonces, seguimos en una onda expansiva donde, más allá de fortalecer aprendizajes, competencias que son importantes y que es un gran espíritu que moviliza a nuestro sector educativo, es también identificar qué otras transformaciones, por ejemplo, ambientales o comunitarias, podríamos estar inspirando justamente en una mirada mucho más integral, mucho más sistemática, con la participación de más y mejores actores locales, para que en esa visión estratégica también este enfoque esté respondiendo a necesidades o problemáticas sentidas por la comunidad. ¿Qué es importante también tener presente? Cuando hablamos de estos grandes propósitos, es que buscamos que nuestro territorio STEM, si esa es la ruta que nosotros decidimos tomar, después de este gran derrotero de aprendizaje, de construcción, de trabajo colaborativo, empezamos también a demarcar que hay unas etapas de crecimiento, por eso lo llamamos como una maduración progresiva, porque en esta etapa de crecimiento también esas iniciativas, esas grandes apuestas, esos retos que nosotros estamos tratando de construir con los demás, pues deben de tener también una incidencia en distintas instancias o en distintas esferas, justamente a nivel local o a nivel territorial. ¿Eso a qué nos lleva? Obviamente tener la posibilidad de ampliar ese rango de incidencia de cada uno de los aprendizajes y cada una de esas gestiones que ustedes ya han venido liderando, pero sobre todo empezar también a robustecer esos vínculos a nivel territorial para que cada una de las iniciativas, cada uno de esos logros, cada uno de esos desafíos permita aunar esfuerzos y permitan potenciar y prácticamente que tener un crecimiento casi exponencial a la luz de más y mejores resultados también cuando se suman esos distintos actores que se pueden ir rastreando en nuestro entorno local. Ahora,
si nosotros pensamos un poco en esas oportunidades que brinda un territorio STEM, allí también es importante empezar a generar esa mirada ecosistémica. Entonces, los ecosistemas tienen justamente esa gran virtud, esa gran versatilidad de tener tanto miradas micro, unas miradas meso y unas miradas macro. Podemos tener ecosistemas de innovación micro, como puede ser esos ecosistemas de innovación que ustedes consolidaron, que ustedes lograron no solo posicionar, sino a los que le permitieron también generar una credibilidad cuando ustedes fueron desarrollando todas las iniciativas alrededor del enfoque STEM en sus respectivas instituciones educativas. Entonces, es un ecosistema de innovación institucional, centrado directamente en un entorno con una población específica. Pero si hablamos de ecosistemas de innovación de un nivel intermedio o un nivel meso, uno podría pensar que la institución se convierte en uno de muchos otros aliados, de muchos otros actores que están abocados justamente para poder abordar una temática, una problemática o una necesidad identificada y concertada de manera conjunta. Y ese ecosistema se nutre justamente de esas miradas especializadas que cada una de las organizaciones y cada uno de los actores respectivos puede brindar para esa trayectoria participativa en el desarrollo de proyecto o de la estrategia, digamos, como integral. Pero también podemos llegar a generar un impacto de un crecimiento ecosistémico más bien, a nivel macro. Y es cuando logramos también generar esos vínculos con otros territorios, empezamos a participar en redes de aprendizaje, en comunidades de práctica, y cada uno de esos logros, de esas victorias tempranas, de esos hallazgos, de esas experiencias significativas, se vuelven justamente también como un referente para que otros departamentos, para que otros municipios, para que otros colegas se empiecen a conectar o empiecen incluso a diversificar esas miradas de cómo aprovechar el enfoque STEM justamente cuando queremos hacer esos cambios o esas transformaciones, no solo pedagógicas y didácticas, sino esas transformaciones y esos cambios estratégicos, tanto a nivel educativo como a nivel territorial. Entonces, miren que cada una de esas formulaciones, cada una de esas líneas que uno está definiendo, que uno está incluso compartiendo con otros colegas, es lo que nos permite también enriquecer nuestros, llamémoslo así, como nuestros bancos de ideas para seguir generando no solo, porque no innovaciones nacionales, sino innovaciones internacionales y hablándolo un poco acá en esta alineación que tenemos con otros países de Latinoamérica que también están impulsando el enfoque STEM. Entonces, por eso hablamos mucho de la innovación, el relacionamiento, el fortalecimiento, no solo de los procesos, no solo de esas rutas que hemos venido encaminando en todo el ejercicio de innovación alrededor del enfoque STEM, sino también entramos a tener un nivel de seguimiento y monitoreo cada vez más minucioso para que esa credibilidad y esa legitimidad que podemos dar con nuestros resultados, pues sean la base justamente para que cada una de esas iniciativas y cada uno de esos proyectos pues tengan una posibilidad de escalarse, de sostenerse en el tiempo y de generar unos mayores niveles de transformación. Entonces, ya para entrar en materia, quiero compartir también con ustedes unos elementos muy importantes. Y es, vamos a empezar a hacer un gran zoom en esos dos primeros procesos, en esas dos dimensiones que les comentaba al inicio. ¿Qué es importante tener presente? Tomar la decisión de declararse, y eso va muy de la mano también con el respaldo organizacional, por ejemplo, de Secretaría de Educación, con el respaldo de las instituciones educativas, con la proyección de la participación de distintos actores culturales, tecnológicos, empresariales del municipio. Lo más importante es tener presente que no es un factor obligatorio. Nosotros podemos seguir movilizando
el enfoque STEM, podemos seguir desarrollando nuevas iniciativas alrededor de esta línea de innovación, pero esto no quiere decir que el único camino que deberíamos seguir es la declaratoria. Es una decisión que abre posibilidades, por supuesto, pero es una decisión también que implica corresponsabilidades. Entonces, sobre ese primer concepto es importante tener muy presente que cuando queremos pensarnos un territorio STEM, es un territorio, es una declaratoria, pero sobre todo es un compromiso. Y no compromiso con los demás, sino un compromiso con nosotros mismos. Un compromiso que nos va a enmarcar prácticas de interacción, que nos va a implicar también un ejercicio de proyección a corto y mediano plazo, un ejercicio también reflexivo y analítico de cómo esas políticas, esas directrices que tenemos en nuestro territorio se alinean con esas intenciones que con nosotros queremos movilizar a través del territorio STEM. Y hago estas precisiones porque justamente esta primera dimensión que se aterriza con la visión del territorio es lo que nos lleva a pensar cómo va a ser esa gran impronta, cuál va a ser ese gran sello sobre el cual nosotros queremos seguir impulsando la implementación del enfoque STEM y qué impactos, qué relacionamientos queremos tener con estos otros actores que vamos a ir identificando, que vamos a ir obviamente conectando y con los que vamos a empezar a tener esas conexiones de trabajo colaborativo cada vez más cercano. Entonces, ¿qué es importante tener muy presente alrededor del territorio STEM? Entonces, en la visión vamos a definir un horizonte, es decir, cuál es esa mirada prospectiva hacia donde nosotros queremos que el territorio aporte a la comunidad, que el territorio efectivamente sea una cadena de valor que busca soluciones a distintas necesidades o problemáticas, definiendo unos alcances y unas posibilidades, unas, llamémoslo así, unas líneas de incidencia viables de acuerdo a los actores, a los recursos, a los tiempos con los que se puede contar, pero también hay que entrar a identificar cuál es esa alineación con las políticas públicas que tenemos en el territorio, qué es lo que hace que según el plan que nosotros tenemos, por ejemplo, del cuatrenio, se alinea con esas perspectivas misionales, pedagógicas, estratégicas, de interacción, incluso de aprendizaje expandido, como lo veíamos, con esas iniciativas que se tienen en distintos documentos normativos del municipio o, por ejemplo, en un determinado departamento. Entonces, esa alineación nos permite justamente identificar la relevancia y la pertinencia de la declaratoria de un territorio STEM como una estrategia para materializar esos grandes desafíos o esas grandes metas que se tienen en el territorio a corto y mediano plazo. Esa visión del territorio también nos brinda una gran oportunidad y es tener también, llamémoslo como no solo un escenario, sino como una mirada muy comunicativa de cómo vamos nosotros socializando, compartiendo, divulgando esas buenas prácticas, cómo vamos divulgando esas nuevas iniciativas que nosotros estamos inspirando de manera conjunta. Y esa comunicación también parte cuando desde los distintos escenarios de fortalecimiento e implementación del enfoque STEM nos ha permitido identificar que ya tenemos buenas prácticas, que ya tenemos evidencias de cómo hemos venido desarrollando innovación educativa a través del enfoque STEM. Entonces, no es una declaratoria, no es una formalización o una conformación de territorio STEM que parte de cero. Al contrario, es una declaratoria que se fundamenta en los hallazgos, en los resultados, en los hitos contundentes que hemos venido rastreando y que hemos ido documentando a lo largo de este casi año y medio de trabajo colaborativo. Pero también pensar en una visión de territorio STEM nos lleva a tener unos esquemas de planeación. Entonces, si queremos tener esa mirada a futuro, ese horizonte hacia donde queremos empezar a direccionar y encaminar nuestros esfuerzos, hay que planear de qué manera los vamos a alcanzar. Entonces, es allí un elemento muy importante empezar a identificar, por ejemplo, de qué manera nosotros nos vamos a organizar como territorio. Entonces,
qué organizaciones van a participar, esas organizaciones, qué delegados o qué miembros de su organización van a ser agentes activos y dinamizadores justamente para que esas acciones que han sido dispuestas en la planeación se ejecuten efectivamente, para que haya una coordinación también entre no solo las organizaciones, sino que esas acciones mancomunadas efectivamente se desarrollen de la manera más armónica y más integral posible. Pero sobre todo, esa planeación nos permite ir marcando cómo en línea de tiempo las acciones se van desarrollando, pero además de que se van desarrollando, cómo me va a permitir identificar grandes hitos. ¿Qué quiere decir eso? En ocasiones, cuando nosotros planteamos un proyecto con enfoque STEM o cualquier tipo de iniciativa con enfoque STEM, empezamos a reconocer que en la formulación, por ejemplo, de grandes objetivos o de las grandes apuestas, incluso en la transformación de los aprendizajes, en el desarrollo de las competencias, nosotros siempre teníamos un gran objetivo y era alcanzar, ¿cierto? Un producto, una meta, alcanzar unos procesos de aprendizaje. Era como nuestra mirada de qué es lo que queríamos desarrollar a lo largo de ese tránsito que teníamos con los estudiantes por ese proyecto, por esa iniciativa STEM. Pero cuando nosotros no vemos de una manera tan lineal un proceso de innovación, nos damos cuenta que a lo largo de ese tránsito, ¿cierto? En el desarrollo de esa trayectoria, uno puede llegar a identificar, y es que hay puntos donde se van dando justamente logros parciales, pero que terminan teniendo un significado y un sentido muy importante, no solo para los que están ejecutando esa iniciativa con enfoque STEM, sino también para la comunidad. Eso es lo que nosotros denominamos un hito. Entonces, son pequeños logros, avances significativos que es importante tenernos en esa línea de tiempo. Porque si nosotros vamos viendo en la implementación y en el desarrollo de las acciones previstas en un territorio STEM, uno tiene también la posibilidad de prever que si algo se puede presentar, que si alguna situación llega a afectar justamente ese tránsito efectivo para alcanzar ese hito, entonces la reacción que debemos tener como comunidad del territorio STEM es empezar a generar esas estrategias de contingencia, esas rutas alternativas para mitigar posiblemente ese evento que está afectando ese logro o ese hito que quisiéramos alcanzar. Entonces, miren que pensar una visión del territorio STEM es empezar a identificar nuevos retos, empezar a rastrear fuentes de información, es empezar a priorizar esos desafíos, empezar a identificar también qué viabilidad, es decir, qué condiciones en términos de recursos, de tiempo, en términos, por ejemplo, del alcance real que le podemos dar a una iniciativa mancomunada dentro de un territorio STEM, se puede ejecutar o no. Y sobre todo, de qué manera esa organización entre esas áreas gestoras, entre las organizaciones o los actores que están haciendo parte de esa movilización del territorio STEM, efectivamente estamos promoviendo un desarrollo satisfactorio de esas actividades o de esos procesos planeados. Y otro elemento importante para tener en cuenta en esa visión del territorio es cuál es esa sostenibilidad, es decir, cómo nosotros nos estamos proyectando en el tiempo para darle continuidad al territorio STEM. La idea de un territorio es que eso no solo esté atado a unos planes específicos de unas líneas o unas, llamémoslo así, a unas metas específicas de gobierno, ¿sí? Cuando uno formula un territorio STEM, la idea es que las organizaciones y los actores participantes sean esos corresponsables de darle continuidad, esos corresponsables de empezar a generar que esas dinámicas del territorio, que esas acciones que se están planeando se mantengan en el tiempo más allá de cualquier cambio de gobierno nacional o local que se presente. Entonces, cuando hablamos de que el territorio STEM es un ejercicio de compromiso, es porque además de estar posicionando esos esfuerzos y esos hallazgos y esas experiencias significativas que ustedes lograron, es darle también la posibilidad de que esas iniciativas crezcan en el tiempo, sean reconocidas en el tiempo,
se puedan divulgar en otras esferas y en otras instancias justamente a la luz de ese reconocimiento de transformación y de innovación que ustedes han alcanzado. Pero asimismo, como es importante, y por eso vamos a hacer allí otro zoom con la siguiente dimensión. Y es que para poder identificar cómo esa visión de territorio STEM se conecta, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con ese aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Con esas redes también que se pueden consolidar. Es importante tener presente que para poder demarcar o para poder empezar a tener esas primeras ideaciones de qué tipo de corresponsabilidades o qué tipo de compromisos podemos hacer si queremos declararnos un territorio STEM, uno tiene unas entradas de referencia. Entonces, ya hemos hecho consultas, ya hemos hecho unos ejercicios también diagnósticos a niveles regionales, a niveles nacionales, de cuáles son los datos que respaldan las iniciativas que cada uno de ustedes desarrolló. Es decir, ya tenemos un nivel documental que sustenta, que soporta, que argumenta la importancia y la relevancia no solo institucional, sino territorial de cada una de las iniciativas que ustedes han venido movilizando. Entonces, es una entrada que ya tenemos prácticamente desarrollada. Otro elemento importante que ustedes también ya han venido desarrollando es ese rastreo, esa lectura, ese análisis crítico de las necesidades que hay en el territorio. Todos los proyectos que ustedes movilizaron no solo respondían a problemáticas internas de la institución, sino problemáticas que tenían una incidencia local. Entonces, esas necesidades, esa sensibilidad de poder entender el entorno es lo que permite también darle un parámetro de pertinencia a cada una de esas apuestas que soportarían el territorio externo. Los intereses de innovación. Entonces, recuerdo mucho que en algunos de nuestros encuentros anteriores hablábamos qué es lo que moviliza, qué es lo que activa esa voluntad para que nosotros seamos agentes de cambio, para que seamos justamente esos movilizadores para que hayan procesos de transformación. Entonces, cuando hay intereses genuinos, cuando hay necesidades sentidas, es que uno reconoce que hay unos intereses de innovación, unos intereses de cambio, y que al ser también unos intereses que han sido compartidos y sentidos por los demás, hace que el colectivo de aquellas, tanto personas de la institución educativa como de la comunidad que han participado en estas iniciativas o en estos proyectos del enfoque STEM, pues eso hace que poco a poco otros miembros de la comunidad educativa o incluso otros miembros de la comunidad empiecen a adherirse justamente porque ven en la transformación una respuesta y una posible ruta para atender una necesidad que ha sido reconocida por todos. Y otra entrada importante, y aquí estamos haciendo también un balance muy interesante de todo lo que ha sido el proceso de transformación que han tenido en cada una de las instituciones, y es que también se ha venido activando distintas oportunidades de gestión. Cuando nos volvemos agentes, ¿cierto?, de cambio, cuando tenemos esa capacidad de agencia, es decir, tenemos esa capacidad de incidir, tenemos esa capacidad de inspirar a otros, tenemos la posibilidad incluso de gestionar, es decir, de habilitar nuevas acciones, nuevos procesos y nuevas miradas sobre lo que habitualmente hacíamos en la institución educativa. Entonces, esos aprendizajes, miren que más allá de lo académico, como lo referenciamos en alguna ocasión, más allá de movilizar aprendizajes y competencias, también estamos movilizando otras formas de desarrollar las prácticas, otras formas de interactuar con la comunidad. Estamos gestionando otras maneras para poder entonces resolver problemáticas, de resolver también esas grandes necesidades que nosotros reconocemos en el día a día. Entonces, esas oportunidades de gestión también son esos grandes aprendizajes, también son esos grandes valores eh, que hemos venido consolidando a lo largo de todo el programa y que terminan dándonos justamente esta primera línea, llamémoslo así, de reflexión conjunta, y es que
si queremos transitar a una posible declaratoria de enfoque STEM, entonces ya tenemos los insumos, tenemos los resultados, tenemos las reflexiones, tenemos los antecedentes, toda la base documental y analítica que ustedes construyeron para poder formular retos del territorio STEM, los objetivos, el perfil, es decir, cuál va a ser esa gran impronta, ese sello particular que va a tener el territorio STEM, en este caso en el municipio de Palmira, y cuáles serían esas líneas estratégicas que no solo inspiran, sino que también movilizan y también empiezan a activar esa participación y esa adherencia de otros actores o de otras organizaciones del municipio. Entonces, miren cómo este balance que estamos haciendo nos lleva justamente a ese trabajo en red. El trabajo en red, ¿qué implica? Establecer una gobernanza. La gobernanza, ¿qué es? Es la organización de los actores que van a ser parte y que van a ser grandes agentes movilizadores del territorio STEM. Entonces, esa gobernanza es por identificar quiénes son esos corresponsables de activar, de movilizar, de planear, de participar, pero sobre todo teniendo muy presente que cada uno tiene un rol protagónico. En esta gobernanza mancomunada, justamente lo que se busca es que cada uno sienta que está aportando desde la experiencia que le es propia, que le es característica. Esa gobernanza, cuando hacemos ese mapeo de actores, cuando hacemos ese rastreo, nos permite también identificar qué oportunidades de cooperación intersectorial podemos encontrar en el territorio. Y no estamos hablando de que tengamos que contratar, no tenemos que decir que tenemos que tener más recursos financieros para poder suscribir cooperación intersectorial. Cuando nosotros hacemos un mapeo de actores, buscamos es justamente empezar a identificar puntos en común, intereses compartidos, empezar a identificar que podemos efectivamente potenciar cada uno de los impactos, cada uno de los resultados que estamos buscando cuando sumamos los esfuerzos de distintas partes. Y es por eso que hablamos de redes de colaboración y de aprendizaje. Entonces, tenemos que rastrear esas organizaciones o incluso entidades promotoras del enfoque STEM o incluso del enfoque de ciencia, tecnología e innovación a nivel territorial. Empezar también a rastrear qué oportunidades de encuentro, qué oportunidades de diálogo, de exploración inicial podemos empezar a suscribir justamente para empezar a hacer ese rastreo de intereses comunes y de oportunidades de sinergia o de conexión. Y de esos encuentros y de esas conversaciones preliminares va a empezar a generarse también expectativas, va a empezar a generarse esas líneas de activación para que en esa ruta de exploración empiece a alinearse los intereses de las distintas partes para establecer acuerdos, para definir alcances, para poder también formular propuestas. Y con ello ahí empezamos ya también otra etapa de gestión y es cómo vamos a dinamizar y cómo vamos a formalizar esas cooperaciones. ¿Qué vigencias? Si tenemos que hacer algún tipo de acuerdos, de documentos administrativos que respalden esa articulación, cómo se formaliza para que haya tranquilidad también administrativa y financiera de todas las partes. Entonces, claro, invitar a otras organizaciones, convocar a otros actores, nos lleva también a generar unos compromisos de cuáles van a ser esos vínculos que nos van a permitir transitar de una manera tranquila, de una manera colaborativa en esas acciones o en esas iniciativas que hayan quedado definidas y concertadas, por llamarlo de alguna manera, en esa planeación conjunta que se espera desarrollar en un determinado tiempo. Ya para terminar, porque después vamos a ver en una segunda parte ya cómo se activa un poco más este ejercicio del mapeo de actores, es que empezamos a identificar cómo podemos empezar a hacer ese mapeo de organizaciones, cómo podemos hacer ese rastreo de personas, ese rastreo de actores que tienen una incidencia también en el territorio. Y este simplemente es un ejemplo. Cuando yo les decía, nosotros tenemos que pensarnos como en un ejercicio de ecosistema de micro, meso y macro, lo mismo que pasa con el currículo, ¿no? Entonces, si hacemos un primer escenario de
una mirada mucho más cercana a los intereses del territorio, ¿cierto? Con aquellos actores que estén en una vinculación mucho más próxima a los intereses que queremos desarrollar en una iniciativa de territorio STEM. Entonces, es ahí donde empezamos a identificar actores de una prioridad alta. Es decir, si nosotros empezamos a hacer un sondeo de entidades públicas, de universidades, sector cultural, artístico, entre otros, o incluso el sector educativo, hagan como una lista, hagan un sondeo preliminar de cuáles son esas organizaciones que están directamente asociados con el territorio inmediato al cual ustedes pertenecen. Entonces, además de lo municipal, hay que empezar a identificar si ya de entrada cada una de las instituciones educativas ya tiene alianzas vigentes con otras organizaciones. Cómo esas organizaciones se pueden sumar a una mirada conjunta para conformar un territorio STEM. Entonces, si el vínculo es cercano y tiene un impacto, una incidencia muy importante en el logro de esas grandes metas y en esa visión que se proyecta para el territorio STEM, esos actores y esas organizaciones tienen una prioridad alta. Después vendrán ese rastreo de organizaciones que tal vez no la tenemos muy bien detectada o muy bien caracterizada y tenemos que empezar a hacer unas exploraciones un poco más profundas para poder identificar esas posibles conexiones. Entonces, ellos tendrán una prioridad media. Y si luego de ese rastreo empezamos a identificar que hay organizaciones y que hay actores, por ejemplo, que ustedes los han escuchado, que tal vez están citados en algún reporte, en algún documento del municipio, del departamento, pero con los cuales no han tenido ningún tipo de posibilidad de diálogo o para empezar a generar un tipo de aproximación para sondear esos intereses y esos objetivos mancomunados. Esos tendrán entonces una prioridad baja en la medida en que nos va a tomar más tiempo empezar a generar un contacto y empezar a movilizar una gestión correspondiente. Entonces, quiero dejarles en esta primera parte un escenario de invitación, de reflexión. Quiero que se vayan justamente con esta mirada muy clara de cuáles pueden ser otros pasos para seguir creciendo, para seguir madurando las iniciativas que de manera particular desarrollaron en las instituciones y ahora empezar a pensar más bien en una mirada conjunta como municipio, como territorio. Y empecemos también a rastrear posibles ideas, empecemos a idear alternativas si llegan a tomar esa decisión de crecer como un territorio STEM, para que ese sello, para que esa impronta que va a caracterizar el territorio STEM esté muy asociado con estos grandes legados que han venido consolidando a lo largo de esta experiencia de innovación educativa con enfoque STEM Masía. Por ahora, quería pues agradecerles en esta oportunidad eh, no solo la atención prestada, sino como el ejercicio mismo de poder atreverse a pensar esas otras maneras de escalar y de madurar las propuestas que ustedes han venido desarrollando y también dejarles como siempre estas líneas de conexión que podemos seguir allí aprovechando para cruzar ideas, para empezar a nutrir oportunidades y para empezar a tejer este mapa de posibilidades que se podrían llegar a desarrollar si logramos desarrollar o si logramos generar más bien esta gran aproximación como un territorio STEM. Entonces, les envío un abrazo, un gran saludo y espero vernos en la segunda parte que también nos permitirá aterrizar un poco más en detalle los elementos de monitoreo y evaluación y todo lo que tiene que ver un poco con esa perspectiva de este trabajo, de esas oportunidades de aprendizaje colaborativo, que también es otra de las grandes iniciativas y potencialidades que brinda justamente esa consolidación de territorio como emblema de transformación colectiva que se ha venido consolidando, en este caso en el municipio de Palmira. A todos un cordial saludo y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos llevamos un mensaje muy importante y es todos los proyectos que estamos construyendo en el marco del enfoque STEM, que hoy son proyectos institucionales. La idea no es pensarlos como proyectos aislados, sino cómo lo convertimos en una oportunidad para transformar nuestro territorio a una escala mayor, avanzar de proyectos institucionales
hacia un territorio STEM. Implica entonces pasar de una mirada del aula, de una mirada institucional, a todo un ecosistema de innovación conectado, colaborativo y sostenible. Hoy, por supuesto, se realiza una invitación muy importante y es hacer parte de un global donde no solamente Palmira, sino cualquier territorio del país puede conectarse con otros 30 territorios en Colombia y con otros 50 territorios en Latinoamérica, para compartir experiencias, para poder conectarnos con otros aprendizajes, con otras propuestas, para poder tener gestión del conocimiento y fortalecernos entre pares en el marco de la innovación educativa. Recuerde que este webinar tiene una segunda parte. Allí vamos a profundizar en cómo consolidar esta apuesta en los territorios. Cómo lograr que nuestro territorio se convierta en un territorio STEM en Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que si se ha perdido estos espacios, usted puede escanear este código QR y poder estar al día en este y otros contenidos que tenemos para ustedes. Recuerde que este webinar y muchos otros son espacios que construimos entre todos para poder aprender juntos.